¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast con sentido. Hoy estamos con una amiga especial. Ari, ¿cómo estás? Gracias por caerle. Hola, Fer, muchas gracias por la invitación. Qué gusto en realidad compartir este espacio contigo y poder conversar un ratito, ¿no? Sí, qué bien. Gracias por darte ese espacio en tu apretada agenda. Ari es abogada, tiene experiencia en ser asesora legislativa y vamos a hablar un poco de lo que ha estado trending en los meses, semanas, alrededor de lo que pasa en la política nacional y un poco centrándonos en la asamblea. Así que primero sí quisiera empezar para que la gente que nos esté escuchando se enganche desde ahora y diga, y mejor dicho, entienda qué hace la asamblea hoy por hoy y qué está pasando y por qué hay tanto alboroto alrededor de que, perdón la expresión, de que a veces pueden llegar a ser hasta inútiles en un país como el nuestro. Ok. Es un inicio fuerte, Fuerte. bastante fuerte. Bueno, la cuestión es que la Asamblea es el primer poder del Estado, así lo establece la Constitución. Es el poder legislativo, es decir, crea, reforma o deroga normativa, acorde a la cúspide normativa que por motivos del podcast, para que sea más interactivo, no me voy a introducir, a explicar, pero en esas palabras, reforma, crea, modifica las normativas y adicionalmente también tiene el poder fiscalizador, es decir, emite un control político sobre las autoridades nacionales y a la vez también puede emitir controles respecto a la gestión de carteras de Estado, de órganos de control, y es eso principalmente. Uh-huh. Ok, entonces alrededor de eso iniciemos, mejor dicho, te quiero preguntar para que nos cuentes un poquito, ¿qué pasó con esta ley? No la tengo ahora mismo en la cabeza el nombre, pero esta ley que pasó sin haberse debatido, que hubo un montón de en redes sociales, y que ahora, eso fue el año pasado, y que ahora a inicios de este, cuando se tuvo que pronosticar el tema de gastos personales y demás, hubo mucha queja también de que, claro, ahora sí se ven los efectos y de no haberse debatido. ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la ley que justamente tú estás hablando es la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia. Es decir, este fue un proyecto económico urgente. Para que tengan conocimiento todo el mundo, los proyectos económicos urgentes no son tratados como los proyectos ordinarios. Tienen un plazo de hasta 30 días, es decir, que en el plazo de 30 días este proyecto tiene que ser modificado, debatido, etcétera, en los dos debates que normalmente tiene el Pleno de la Asamblea Nacional y también en los debates previos que existen en la Comisión. Y tras estos debates, pues el documento modificado o el documento original es publicado en el registro oficial. Actualmente debo comentar un poquito el contexto y es que justamente llegó la proforma presupuestaria para el año 2022 y también llegó el proyecto económico urgente más o menos en los mismos días. Entonces, el Consejo de Administración Legislativa, que es el órgano que califica los proyectos y que remite cada uno de los proyectos y las proformas para que sean analizadas por las comisiones de la Asamblea Nacional, decidió que normalmente este proyecto hubiera sido tratado por la Comisión de Régimen Tributario, Económico, y fue remitido a la Comisión de Desarrollo Económico y el Desarrollo de las Microempresas, ¿no? Son dos comisiones completamente diferentes porque a la Comisión de Régimen Tributario se le remitió la Proforma Tributaria 2022. Entonces, esto fue como para equiparar un poco la carga laboral entre las dos comisiones. Este proyecto en realidad fue muy debatido, fue muy observado también por los asambleístas, mantuvo socializaciones de aproximadamente los primeros 4 días. Ellos se recibieron múltiples académicos, empresarios también, es decir, tuvimos academia, sociedad civil, asociaciones, entre otras cuestiones. Lo que pasó es que, como todos pudieron ver en el segundo debate, es decir, el debate final, lamentablemente existió al parecer como una confusión entre el Pleno. Entonces al principio existió una moción para aprobar el informe de mayoría, porque puede haber un informe de mayoría y de minoría. El informe de mayoría no pasó. Informe para, no, perdón, moción para negar el informe de mayoría, tampoco pasó. Informe para aprobar el informe de minoría, perdón, moción para aprobar el informe de minoría, tampoco pasó. Entonces, cuando llegó al punto de la moción para negar y para archivar como tal,
este proyecto de ley, se pudo ver ausencia por parte de un bloque legislativo y eso permitió eventualmente que sea publicado por el registro oficial, que es decir, es el órgano que publica las leyes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora todo el mundo obviamente se está dando cuenta de los efectos del cambio del régimen tributario interno en Ecuador y eso ha generado opiniones sobre todo negativas y aún, bueno, aún los efectos como los vamos a seguir viendo, ¿no? Como este recién es el inicio de los resultados de ese proyecto de ley. Y a manera personal, digo, debes tener también tu percepción fuera de, como que del ámbito laboral, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué piensas hasta ahora y centrándonos en este ejemplo justamente, que ha sido el desarrollo del trabajo como tal de la Asamblea, como tú dices, que es uno de los principales, por no decir el principal órgano de un país, referente a este tema que a la final afecta a una clase, y tal vez aquí peco por ignorante, pero tal vez ya hablo de más, pero digo, que afecta a una clase media que es como en su gran mayoría el Ecuador, de habitantes del Ecuador, perdón, y entonces se complica mucho el tema ya de una, vamos a decirlo, de un desarrollo poco a poco de esta clase, ¿no? Entonces, a la final, pagas más de impuestos, ganas menos, cuando compras te cuesta más. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Si en realidad puede llegar a ser beneficioso el trabajo de los servidores públicos para este tipo de personas que se ven afectadas ahora. A ver, solo iba a hacer una aclaración. Estamos hablando del proyecto, no del desempeño como de la Asamblea en general, porque el desempeño de la Asamblea es como sumamente extenso. Okay. Una multiplicidad de temas diariamente. Eh, Respecto al proyecto de ley, bueno, hay muchísimos cambios, hay nuevos regímenes, incluso voluntarios, como el régimen para la regularización de bienes activos en el exterior, donde al menos a mí me parecía un nudo crítico bastante complicado, un artículo donde se naturalizaba una impunidad legalizada, en el sentido de que se establecía que no se inicien respecto de los sujetos pasivos que tengan la voluntad de traer sus bienes en el exterior, algún tipo de procesos de investigaciones penales por delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, defraudación aduanera. Entonces, esos parámetros generaban que se mantenga, o sea, se mantiene actualmente con este proyecto de ley una realidad de impunidad legalizada a causa de traer bienes del exterior, porque eso genera que sean también más tributos, ¿no? Para el Estado. De igual forma, o sea, podemos ver que este proyecto de ley fue con fines plenamente recaudatorios. Se observa claramente y la gente ahora está palpando como tal los efectos del mismo. Al menos el sistema de gastos personales deducibles cambió completamente. Actualmente ya tenemos lo que es una rebaja tributaria con un máximo de gastos o de proyecciones de gastos de $5,037, mientras que el año pasado era $14,000, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos cambios que a la vez generan que después, por ejemplo, y para explicarles un poquito el sistema de deducción, ¿no? Se aplica el valor menor entre los gastos deducibles declarados y el monto que dé como resultado el aplicar la canasta básica por 14. Es decir, la canasta básica que en el año 2021 terminamos con una canasta básica de $715.16, por 14 redondea los $10,000. Si tú tienes unos gastos mayores a los $10,000, significa que de igual forma te van a aplicar la canasta básica, porque te aplican el menor gasto. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto el Estado? Que es una reforma completamente recaudatoria, que necesita como tal los ingresos por parte incluso de la clase media, y algo que escuchábamos bastante incluso en entrevistas por parte de expertos era como, ¿qué es clase media en Ecuador, no? Cuando Economía y Finanzas estableció que un ecuatoriano que gane a partir de $2,000 no es clase media, porque forma parte del 5% que gana más que normalmente toda la población ecuatoriana, ¿no? Y que debido a los altos índices de desempleo y subempleo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Pero a la vez tenemos una canasta básica de $716, lo que significa que una familia con un sueldo básico
no puede vivir. Entonces, no podemos esperar que una persona que esté ganando $800, que mantenga cargas familiares, se la considere como una persona de clase media, ¿no? Entonces, todos son estos elementos que fueron abordados en el debate y que, bueno, se les comenta a todo el mundo para que también quede a su percepción como al final del día, ¿qué es clase media en el Ecuador? ¿Cómo podríamos, desde qué monto podemos considerar clase media en el Ecuador? Y si es con cargas familiares, si no es con cargas familiares. Muchas veces vemos que a partir de la pandemia, una persona dentro del núcleo familiar era la que trabajaba debido a la cantidad de desempleo que aumentó. Entonces, eso, como para poner un poquito en panorama. Sí, sí, entiendo. Y digo, a este punto cabe recalcar que la experta y la que conocer es tú, yo no tengo ni idea de nada. Entonces, igual quiero como que saber y por ahí tal vez un poco interpretar todo lo que pasa, porque a la final tal vez es como el sentir que seguramente te ha pasado o has tenido esa percepción de que conversar con amigos o familiares es sentir eso que estamos ahí, o sea, que nosotros estamos como que nadando en un país donde pasan lo que pasa diariamente, te da miedo salir a cualquier lado y que sientes que los organismos, tanto el ejecutivo, el legislativo y como todos los demás, no están haciendo algo como para darte una mano. Entonces, más o menos es la percepción, ¿no? Siguiendo con esta línea y antes de salirnos de este tema, ya nos cuentas un poco la percepción y todo lo que se vino debatiendo y demás. Pero ¿por qué entonces se generó tanto drama después, como nos indicaste al inicio, que no se debatió en el segundo debate, que no hubo como quizá un cruce de ideas o que trataron de reformar o no la ley? ¿Por qué se generó tanto alboroto, por decirlo así, en redes y a nivel general? Los ciudadanos se alborotaban a decir, claro, otra vez esta asamblea, porque veníamos de una asamblea que se catalogaba de las peores de los últimos años. Decían, claro, esta asamblea otra vez no debate ahora y se genera esa percepción que como yo la tengo, quizás hasta por desconocimiento, el de hecho de, claro, no van a hacer su trabajo, pero como tú nos cuentas, hacen y debaten varias temáticas y están enfocados en varias temáticas día tras día, pero que eso no transmite al ciudadano común. Entonces el ciudadano común se lleva todo lo negativo y quizás hasta por desinformación, pero no se comunica. Entonces, ¿cómo Yo vamos en eso? creo que, o sea, en general yo creo que existe una desinformación generalizada respecto al rol de la Asamblea. Y eso se ve en la ciudadanía. Muchas veces las personas no entienden el rol de la Asamblea y pretenden que la Asamblea sea, o que los representantes de la Asamblea sean como los representantes de los GATS, ¿me entiendes? La gente muchas veces quiere ver las cosas construidas físicamente, más en realidad lo que le das en la ley. Porque hemos visto que históricamente existe también un patrón de incumplimiento de la normativa, ¿no? Y no solamente me refiero de los ciudadanos, sino también de las garantías que deben respetar todos los organismos públicos. Entonces, basándonos en eso, pues yo creo que eh, la desinformación existente también parte incluso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación venden el mejor titular, ¿no? Y el titular no es después de 30 días de debate, la asamblea no llegó a ningún acuerdo y eso genera que vaya al registro oficial. No, jamás te ponen eso. Te ponen asamblea no debatió. Económico urgente entra por registro. Y todo el mundo dice, ¿cómo no debatió si tuvieron 30 días a debatir? Por ejemplo. Eh, y hemos visto cómo se tergiversa mucho la información porque la gente consume el medio de comunicación y es normal y está muy bien que consuman los medios de comunicación porque tú confías que la información sea fidedigna, sea veraz y que puedas tener acceso a ella sin tener que estarle solicitando información a la entidad pública, ¿no? Pero yo creo que de ahí también parte un poco más de responsabilidad comunicacional también, responsabilidad de incluso el consumidor y el usuario al final del día, de también conocer de que no todo lo que lees en Internet es cierto. Eso lo hemos sabido desde hace muchos años atrás, pero nos hemos generalizado. Y bueno, ahí también entramos ya en un debate de lo que es libertad de expresión, de lo que son las fake news, de incluso todo nuestra realidad y cómo en realidad estamos saturados de información todo el tiempo. Entonces, si esa información muchas veces suele
haber cierta tergiversación, suele mantener algún elemento que no es tan concreto como el de la realidad, pues la gente se ve desinformada, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha pasado bastante con la Asamblea, no desde ahora, sino desde hace bastante. Mucho antes. El medio de calificación, perdón, el medio de comunicación califica el rol de un representante por la cantidad de proyectos que puedan presentar, por la cantidad de acciones que se pueda realizar, pero en realidad eso no hace como tal una autoridad líder. ¿Entiendes? Hay muchas más acciones que no se transmiten, que no se ven, pero que al final del día están ahí. Como te digo, la legislación no lo es todo. También hay procesos de fiscalización, también hay resoluciones que se atienden y también, sobre todo, yo creo que en este caso, pues la asamblea trabaja muchísimo en realidad. La asamblea trabaja muchísimo, solamente habría que mejorar, yo creo, un poco en lo que es también campaña de comunicación y de poder transmitir, ¿no? Porque eso es lo que la gente quiere. El trabajo que no es visto, el trabajo que la gente no lo tiene a la mano, pues lamentablemente consideran que no. Entonces, como no está completamente informado, pues no hay trabajo, ¿no? Y eso, y eso. Bueno, y también un último problema, y es que pues yo me he dado cuenta de que también en la mayoría de la sociedad le encantan los titulares, ¿no? Y parte de que te gusten el titular es también poder informarte un poco más. Entonces, es esa responsabilidad colectiva, te digo, tanto de las autoridades como de los medios de comunicación y parte también del usuario final que tenemos que fomentar y promover y de saber que no hay mejor cosa que una sociedad completamente informada de lo que está sucediendo en la. Claro, a veces yo siento que, digo, no soy el que más lee ni nada por el estilo, pero hay personas que, tal vez por el flujo de trabajo que tienen, les importa nada el hecho de informarse un poco más y se conforman como con las noticias rápidas y absorben eso. Y claro, habrá otro porcentaje de gente que obviamente ve algo y trata de indagar y tiene contactos y puede conversar un poco más y por ende saber un poco más a fondo todo. Pero creo que el porcentaje del primer grupo que te menciono creo que es mayoritario en el país por la realidad que vive el país. Y en ciudades Ujú, grandes como Quito, Guayaquil, que tal vez la forma de vida es más al día, entonces tienes menos tiempo para tal vez absorber e informarte un poquito más. Digo, es mi percepción, tal vez estoy hablando totalmente equivocado, pero eso se ve reflejado ya en el día a día, eso se ve reflejado en redes, y eso se ve ujú, reflejado cuando tú vas a la calle y le preguntas a una persona del mercado, a un taxista, a un chofer o al que se sienta al lado tuyo en el bus. ujú. Entonces, ¿cómo podemos combatir justamente lo que tú mencionabas, el hecho de poder comunicar mejor? Digo, la asamblea tiene sus medios y los medios deberían tener esa responsabilidad también de no vender el titular, sino vender la noticia, pero en una sociedad como la nuestra, el cambio debe ser cultural y eso no va a pasar de la noche a la mañana. Exacto. Pero, ¿cuál puede ser el primer paso para cambiar este estilo de vida y más que todo esta visión que personas como yo la tenemos quizá a veces hasta mal enfocada a las instituciones públicas que a veces sentimos o tenemos esa percepción que te decía al inicio, que nos dejan a la buena de Dios, como se dice? Pues yo creo que es justamente lo que tú dijiste, o sea, como que que nos comience a importar. O sea, vemos claramente que la falta de interés en algunos temas en su debido momento acarrea consecuencias después. Por ejemplo, volvemos al tema de la economía. Por ejemplo. Los, los medios de comunicación establecieron que la Asamblea no había tratado como tal este proyecto de ley de forma diligente y al no haberlo tratado de forma diligente, pues no hubo votos para absolutamente nada. Entonces el Ejecutivo se salió con la, ¿no? Como el presidente tiene lo que quiere, que es el proyecto de ley que él ingresó, tal y como está. En ese momento, los medios de comunicación, si bien generaron una respuesta, la respuesta del usuario es principalmente como un poco más apática, no sabe muy bien aún cuáles van a ser los resultados de esto, solamente es un bueno, la asamblea no trabaja, ¿no? Pero después de meses, ahora que ya te afecta tu bolsillo, estamos viendo el interés, ¿no?
Entonces, yo creo que ahí debemos comenzar a trabajar en esta conciencia ciudadana, en este sentir comunitario de que no solamente cuando nos afecte algo debemos ser parte de la causa, ni debemos interesarnos en la causa, sino en general, o sea, los problemas que actualmente acarrean Ecuador, problemas sea políticos, sociales, económicos, deben ser de interés de todos, porque al final del día es en el país en el que vivimos, porque al final del día sabemos que directa e indirectamente nos van a afectar, sea la falta de trabajo que desencadenó la ola de inseguridad que actualmente vemos, la ola de inseguridad que actualmente vemos que desencadena otro problema más y otro problema más que al principio, si bien sentías que no te afectaba porque tú vivías en una zona tranquila, no genera que a futuro no te afecte. Entonces yo creo que falta trabajar mucho en esa conciencia ciudadana, en, en que yo sé que existe esa desconfianza cultural por parte de la ciudadanía, por actos históricos que hemos visto, que se han vivido, que incluso muchas veces nuestros abuelos y nuestros papás nos contaban, pero aún así el ser propositivos es, yo creo, la clave para poder generar un cambio generacional. Y es como tú lo dijiste, es un cambio que no viene de la noche a la mañana, es un cambio que toma muchísimo tiempo, pero esos pequeños actos de base, esas socializaciones, esa inclusión que se tenga con la ciudadanía, ese actuar democrático, que tengas el respetar la visión de otra persona en un debate, este tipo de espacios que algún día serán escuchados por personas que tal vez no les interesa la política, pero estén interesados en lo que son los cambios generacionales o eh, incluso las masas con los medios de comunicaciones en la política, en el ámbito jurídico, que yo en realidad soy más jurídica, en ese sentido realizo un análisis más jurídico, pero ese cambio generacional es en el que ya debemos comenzar a trabajar, fomentando también conciencia ciudadana. Eso es lo que yo creo que en realidad debemos trabajarlo. Así sean estos pequeños actos. Ya estamos como tal conversando sobre estos temas. Es que claro, sí, o sea, es 100% de acuerdo, porque a la final el cambio empieza por uno, independientemente cuál sea la causa y cuál sea el fin. Y el hecho de que a veces te generes, no sé si te ha pasado, pero te generes un pequeño debate mientras almuerzas ya da como un cambio de perspectivas, quizá con tus padres, con tus hermanos, con quien vayas a comer en tal día que salen los debates, ¿no? Entonces, creo que desde esos espacios son buenos, pero claro, a la final si la cosa no va bien, o sea, si en la comunidad o hablando de Ecuador no va bien, claramente el debate va a quedar ahí porque afuera es otra cosa. Entonces también no sé qué tan acertado sea el hecho de que se puedan modificar desde adentro, o sea, desde la causa en este sentido, digamos que podemos ponerlo como causa, entre comillas, hablando de la asamblea, tratar de modificar las formas de hacer llegar las noticias y hacer llegar, por ejemplo, lo que tú dices, porque el ciudadano común ecuatoriano, el que ve un rato Twitter y dice, mira esto, el que ve noticias en el Canal 4 o el que ve noticias en donde sea, se lleva una percepción errónea de lo que tal vez tú comentas que la Asamblea hace, legisla, fiscaliza, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este Yo creo sentido, que, yo creo que en ese sentido, o sea, como tú dices, es muy importante que los canales de comunicación se mantengan siempre abiertos. Pero sabes también a mí realmente que me ha parecido las mejores iniciativas como tal que puede haber es la participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, un mecanismo de participación ciudadana es que dentro de todas las comisiones, sea del Pleno, sea como tal de las comisiones especializadas, temáticas, se puedan escuchar asociaciones dentro de comisión general. Es decir, vienen asociaciones interesadas en el proyecto de ley, en el proyecto de resolución, el trámite legislativo y presentan sus perspectivas respecto a un tema y que no necesariamente tienen que ser autoridades, van desde asociaciones, activistas, sobre todo se pueden ver como activistas en derechos humanos, activistas políticos, activistas de género, activistas por el medio ambiente, e incluso les presentan a las comisiones acciones de fiscalización que ellos conocen, porque no hay mejor forma que trabajar, como tú lo dices, que desde el territorio, porque una vez que tú como tal captas todas las inquietudes y necesidades que en realidad existen, que muchas veces no puedes tener conocimiento debido a que no están
viajando por todo el país todo el tiempo, las autoridades sí pueden percibir como tal esa información y se puede tomar medidas al respecto, ¿no? Este es un mecanismo de participación. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana también contiene el mecanismo de veedurías ciudadanas en muchos aspectos. A nivel de GATS tienes como tal el mecanismo de la silla vacía. A nivel de la Asamblea Nacional también tienes el mecanismo de asambleísta por un día, donde puedes invitar a que ciudadanos, estudiantes, todos formen parte de un debate, de una comisión respecto a un tema que te interese, que te guste, y eres un asambleísta por un día. Entonces, estos son los mecanismos que yo creo que también rompen ese velo de descomunicación que suele existir entre las entidades, ¿no? No solamente los medios de comunicación, que ya podemos ver incluso no los tradicionales, sino sobre todo las redes sociales. Ahora las redes sociales. Entonces, en las redes, una muy buena comunicación en redes sociales, más también una participación ciudadana activa, yo creo que sí puede ayudar como tal a ese pequeño cambio que comienza desde uno mismo, como tú lo dices, debe surgir. Pero lo que yo aún así invito es a interesarse. O sea, yo invito a la gente a que se interese por los problemas. Y no cuando el problema ya llegó al punto donde se derramó la gota que rompió el vaso, porque, sino al problema inicial, o sea, al problema que sabemos que va a tener futuros efectos perjudiciales para la ciudadanía, pero que podemos trabajarlo desde ahora. Entonces, yo creo que es esto, como incluso este podcast puede ser para algún día algún futuro líder que quiera surgir, como solamente hay que interesarse un poquito más. Claro, y lo que dices viene como a colación con todo lo que, no, bueno, en los últimos días he hablado y conversado con gente de varios sentidos y siempre lo que rescato es el tema de los procesos y creo que aquí a la final, hablando de parte y parte, tanto como que del lado, eh, o sea, vamos a poner el lado de institución pública y el lado de ciudadano, al final todo es lo mismo, es un proceso que tanto de un lado deben entender el cómo suplir o ayudar o tratar de mejorar el desarrollo de un país y del otro lado debemos entender que es un proceso todo lo que conlleva el entendimiento de estas leyes y el entendimiento de nosotros como ciudadanos y el aporte que damos a las instituciones y al país. Entonces, creo que todo va de la mano. Y siguiendo con lo que mencionabas de la participación de activistas, de personajes, de ciudadanos en general, lo que más causó revuelo y creo que es un tema polémico que no lo quisiera polemizar, pero sí es un tema que entra mucho a colación, que es justamente con este tema del aborto, que algo se debatía en la asamblea y que fueron de lado y lado un montón de personas que se generaron varios criterios. No sé, tú qué nos puedes contar o rescatar de este, no sé si llamar las exposiciones de la sociedad civil, luego como que lo que fueron diciendo cada asambleísta, que me parece algo interesante porque al final tuvo repercusión hasta con el presidente actual, con expresidentes, cosas que nunca pensamos que tal vez iban a decir estos personajes, pero al final es un problema que vive también el país, que se vive en el mundo y que pareciera que no va a ser como una realidad, a pesar de que la Corte Constitucional hace un par de meses nos daba como esa patadita de buena suerte. No sé cómo en ese sentido tú, qué percepción tienes en este tema en específico de labor de esta vez la ciudadanía y obviamente también de la asamblea. Sí, a lo que tú te refieres es el proceso de comparecencia. Sí, sí. Ujú. Normalmente cuando un proyecto, es decir, cuando una comisión, en este caso la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, abocó conocimiento del proyecto de ley, entra en un proceso de socialización. Una vez cerrado este proceso de socialización, entra el proceso de construcción y de revisión normativa, ¿no? Muchas veces es artículo por artículo, otras veces es por bloque, conforme lo decidan acordar la votación dentro de la comisión. Lo que pasó, y es que existe como tal un nudo crítico en el tema de la temporalidad, y es que la Comisión de Justicia llamó nuevamente a expertos para, ya dentro de una última revisión para el informe para segundo debate, que va a ser conocido en días posteriores en el Pleno, para que hablen sobre el tema de la temporalidad. Entonces, en ese sentido, se pudo escuchar a varios expertos, entre ellos había doctores médicos, me refiero, tanto nacionales como internacionales, incluso participó un doctor de Oxford, y a la vez también participaron activistas, en el sentido de que participaron activistas, participó
participó una doctora en representación de una asociación que promueve la protección de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que obviamente Ecuador, al menos en ese tema, está aún polarizado. La Corte Constitucional, lo que tenemos que aceptar es que la Corte Constitucional despenalizó el aborto mediante sentencia, es decir, los efectos de esa despenalización, y la Corte lo estableció de dicha forma, en realidad transcurren desde la publicación de la sentencia. Y con la publicación de la sentencia se le brinda 2 meses a la Defensoría del Pueblo para que presente un proyecto de ley y 6 meses a la Asamblea para tratarlo, analizarlo, aprobarlo, negarlo, pero es decir, tratar. Entonces, en ese sentido, la Corte Constitucional, en calidad de colegisladora, en realidad, mediante esta sentencia, estableció ciertos parámetros que la Asamblea debe cumplir. Y dichos parámetros es el tema de temporalidad, es decir, poner límites objetivos, acorde al espíritu de la norma que el legislador cree en base a un fundamento científico. Es la objeción de conciencia por parte de los médicos, que es un derecho constitucional. Nosotros, existe en la Constitución, les cuento un poquito, hay un artículo respecto a las libertades de la persona, ¿no? Que forma parte de este Estado de Derecho, es el artículo 66. En ese sentido, el numeral 12 establece que todos tenemos derecho a nuestra objeción de conciencia siempre y cuando no haga daño ni ponga en peligro a otra persona, ¿no? Es decir, podemos realizar un acto que nuestra conciencia nos lo permite. Eso es lo que es el derecho a la objeción de conciencia. Y otro tema es el tema de los requisitos, ¿no? Especialmente en menores de edad, si deberían ir o no acompañados, cuáles son los requisitos, si va a ser una denuncia, una examinación o médica o incluso una declaración jurada. Entonces, al menos en ese aspecto, se han recibido más de 50 comparecencias, se ha podido escuchar de todo. Por ejemplo, incluso este doctor de Oxford era provida y mostraba como tal las imágenes de lo que es un desarrollo de un feto de 8 semanas, de 14 semanas, de 20 semanas, de 28 semanas, porque inicialmente la comisión estableció un plazo de 28 semanas, un plazo que salió en los titulares de todos los medios de comunicación y que bueno, que mantuvo también opiniones controversiales, tanto a favor como en contra de este plazo. Actualmente conozco que tras una segunda votación, el informe acopló el tema de la temporalidad hasta 20 semanas, pero también existe un informe de minoría presentado por un asambleísta que establece un plazo de hasta 6 semanas en el caso de mujeres mayores de 18 años y hasta 12 semanas en el caso de mujeres menores de 18 años. Esa es como la realidad hasta el momento, para resumirles un poco los hechos. No, bastante claro y explícito cómo va, pero a tu percepción y un poco a modo personal, ¿tú qué opinión puedes dar acerca de este tema y acerca de todas las comparecencias que se mostraron, ¿no? Porque viralizaron, perdón, no todas, y por ejemplo el tema del doctor que nos comentas de Oxford, muy poco se nombró, pero sí se viralizaron otras, tanto de los pro vida como pro aborto, que son personajes que en redes sociales se viralizan por sus comentarios de diversos temas que hasta cierto punto pueden causar gracia, pero ¿tú qué opinión puedes rescatar de todo esto y cuál es la perspectiva que según tu criterio y según tu formación y experiencia debería dar a la Asamblea acorde a la realidad del país? Bueno, la Asamblea tiene que seguir el marco orientador de la Corte. Así es, porque la Corte Constitucional estableció ciertos parámetros, en primer lugar, como para hacer la respuesta de la Asamblea Nacional. Independientemente, obviamente podemos ver voluntades políticas, voluntades ciudadanas a favor o en contra, pero la Asamblea Nacional debe al menos seguir el marco orientador de algunos parámetros que estableció la Corte Constitucional para este proceso, ¿no? Ahora, mi opinión al respecto, no voy a entrar en temas como de temporalidad y de los nudos críticos del actual proyecto de ley, pero lo que yo sí creo es que al menos debe existir un acompañamiento psicosocial completamente desde el inicio, es decir, desde que la autoridad sanitaria, tanto me refiero a los médicos o al personal de salud, abocan conocimiento de
de este acto en realidad, es decir, de que soy una víctima de violación sexual y por eso quiero acceder a un proceso de aborto, ¿no? Entonces, ese acompañamiento psicosocial debería ser mediante una terapia psicológica previa para, obviamente, no disuadir a la víctima, no me refiero a que exista cierta influencia por parte de la autoridad para que la víctima no acceda al proceso, pero que sí que conozca todos sus derechos, que conozca las consecuencias del mismo y que conozca medidas alternativas, ¿no? El conocimiento expreso, libre e informado e incluso el consentimiento por parte de la víctima es sumamente importante en este sentido. Adicional a ello, yo creo que incluso tras el procedimiento también debe existir un monitoreo psicosocial a las víctimas y también al entorno de la víctima. Este no es un proceso que solamente le compete a la Autoridad Sanitaria Nacional. Esto es una responsabilidad interinstitucional que debe responder el Ministerio de Salud, que debe responder la Defensoría del Pueblo al dar seguimiento a que se estén cumpliendo con los derechos humanos de las víctimas y del entorno de la víctima, a que también la Defensoría Pública busque la justicia y la reparación integral de esas víctimas, a la Fiscalía que se capacite en temas de género y a los jueces también de igual forma para que no exista luego una revictimización dentro de lo que es ya un proceso judicial. En virtud a todo ello, yo creo que este es un trabajo conjunto, es un trabajo que tal vez ahora no se ha abarcado completamente en la normativa, pero bueno, pues hemos visto muchas veces en la práctica que las leyes suelen dar algunos vacíos jurídicos que luego son subsanados con otra normativa o incluso con un protocolo de manejo que establezca el ministerio, que establezcan las diferentes autoridades, carteras de Estado como poderes de control, para que se les pueda dar esta atención integral. Yo creo que es eso y creo que al final del día es un trabajo que les va a competir a varias autoridades y que cada una tienen que ser muy responsables con este tema, debido a que es un tema bastante delicado, especialmente en víctimas menores de 18 años. Claro, y a la final puedo generalizar, no digo que tal vez sea como que muy ambiguo, pero a lo que voy es que es un proceso también que el país debe asumir, porque, como tú dices, o sea, son varios temas en los que se deben especializar, dejando de lado ya temas jurídicos, un poco temas legales, sino también el tema de género, a veces hasta, esto puede sonar hasta un poco, no sé si fuera de lo común, pero deberían hasta ser un poco más empáticos las autoridades a todo este tipo de procesos, porque al final se está tratando, como tú bien lo dices, un tema bastante delicado que a la final, si no ponemos de parte como ciudadanos y como Estado, pues esto va a ser quizá algo que puede llevarse a temas peores o un poco más complejos que a la final van a afectar al desarrollo integral de las personas y en este caso de las víctimas de posibles violaciones o posibles víctimas. Entonces, Pues me sí, agrada. es un proceso bastante complejo que yo creo que incluso culturalmente va a tomar algún tiempo asumirlo. Eh, al menos la sentencia de la Corte Constitucional también fue bastante debatida, ¿no? Yo admiro mucho a los jueces de la Corte Constitucional actual, sin embargo, considero que este proceso, si bien ya está despenalizado, también tuvo un choque cultural bastante grande, que a la gente le toma asimilarlo algún tiempo, pero que ponderando derechos, como se debe proteger siempre el tema, sobre todo de violencia de género, violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, pero también esta normativa debe ir equiparada con otros temas como lo que son estrategias de prevención, ¿no? Yo creo que en eso también nos debemos enfocar bastante. Actualmente pudimos ver como en enero del presente año no hubo la firma por parte de algunos convenios con casas de acogidas de protección de mujeres y eso generó nuevamente un revuelo dentro de la comunidad feminista ecuatoriana, debido a que al final del día sí era un espacio de protección a la víctima, que actualmente ya se vieron renovados algunos de los convenios con la Red Nacional de Casas de Acogida, pero con ello nuevamente, o sea, estamos dando estrategias para el post-efecto del acto violento, ¿no? Ahora comencemos también a trabajar en estrategias de prevención. Yo creo que es lo más importante. Y bueno, pues esos son cambios culturales, ¿no? Lamentablemente aún vivimos
en, en una realidad de muchos micromachismos, que incluso las mujeres los replicamos, y ahí nace este proceso que en realidad nació también de la comunidad feminista, que es la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción de uno mismo, sobre todo en estos micromachismos, en prevalecer aún o mantener como en nuestra vida diaria ciertos aspectos de este sistema patriarcal que lo hemos podido ver, que eventualmente también exista como tal esta deconstrucción de las masculinidades, actualmente vemos. Y bueno, pues son un sinnúmero ya de temas de lo que es género, feminismo y Sí, es, aspectos es, también. es importante lo que mencionas. Hace un par de semanas conversaba con Angie, que participa activamente en todo el tema del feminismo y me daba a explicar y a conocer cosas que muchas veces se obvia en general, pero más aún nosotros como hombres obviamos de las actitudes que tenemos. Y me encanta ese punto de también ver que debemos aprender nuevamente, porque Uh todos los -huh. días debemos aprender independientemente cuál sea nuestro enfoque o nuestro rol en este país. Pero es eso, ¿no? O sea, al final nosotros hacemos del Ecuador y si no podemos entender cómo aportamos y que cada día tenemos que aprender, no sé cómo podemos dar al desarrollo del país. Para ir acabando un poco la conversa y cuadrar en los tiempos que habíamos definido, quería cerrar esto con una pregunta. Al inicio decías que iniciamos fuerte y tal vez por ahí puse expresiones que no debía usar, pero hacía referencia porque hay youtubers ecuatorianos, personas que aportan al país de una buena manera, o sea, empresarios también que se dejan conocer sus opiniones en redes sociales, público en general que tal vez no lo dice frontalmente que la asamblea no trabaja, o que sí lo dice. Entonces quería cerrar esta conversa con una opinión como la tuya, que la respeto bastantísimo, con la pregunta de, en realidad, la asamblea, ¿qué hace y si es o no es inútil? Porque al final eh, es lo que se vive, como te decía, retomando al inicio para cerrar el ciclo, que a veces no se dice frontalmente, oye, esta asamblea no hace nada, o sí se dice como tal, pero siempre está ahí, en el boca a boca, y nunca entendemos qué onda. Pues yo creo que el poder legislativo es el principal contrapeso del poder ejecutivo. En el caso de que no haya poder legislativo, y para que tengas una idea del poder que tiene el poder ejecutivo, imagínate lo que es el poder que tiene una persona en comparación a un poder representativo de 137. Entonces, esos contrapesos, que bueno, ya eso es incluso filosofía política, eso es la ley de los contrapesos entre los poderes que debe existir, es el rol fundamental que cumple la Asamblea, ¿no? Porque podemos ver que es la manifestación más democrática que tiene el país. Desde todas las posturas, desde todos los sistemas del sistema partidista que actualmente vivimos, es decir, desde los partidos políticos, desde sus diferentes provincias, realidades, etcétera, la Asamblea es el principal contrapeso del Ejecutivo. Eh, pues si bien existe algún tipo de desbalance, también nació a partir de la Constitución del 2008, y eso es importante recordarlo. Se establece como tal bastantes restricciones respecto a lo que la Asamblea puede realizar respecto a la gestión del Ejecutivo. Y bueno, pues ya entrando a estrategias políticas, esa fue una estrategia política del momento, porque el Ejecutivo necesitaba, y en ese momento se le llamó a la constituyente, y el Ejecutivo necesitaba poder trabajar. En virtud a ello, existen algunas restricciones respecto a la gestión ejecutiva que que en realidad la asamblea se ve restringida, ¿no? O sea, la asamblea muchas veces, por ejemplo, para que tengas conocimiento, la asamblea no puede legislar por sobre lo que aumente gasto público. Es decir, solamente puedes legislar sobre cuestiones que no generen gasto público para el ejecutivo. De igual forma, en el tema tributario, respecto a reformas derogatorias y también ampliaciones de impuestos, solamente le compete al Ejecutivo. De igual forma, en la proforma presupuestaria, las observaciones que realiza la Asamblea
muchas veces las observaciones a la proforma presupuestaria no son vinculantes, debido a que, bueno, pues lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así, y en varios actos más que te podría estar enumerando, es donde podemos ver que existe como tal aún ese desbalance, que obviamente se debería cambiar a través de enmienda o reforma parcial de la Constitución, que es un trámite incluso legislativo que dentro de la Constitución, al ser la norma suprema, la norma magna, si la norma magna se establece un trámite legislativo bastante lento, bastante engorroso, y es pues obviamente con la finalidad de que la Constitución no sea aprobada. Así que con eso te puedo decir, pues, no es que nace de que la Asamblea no trabaje. En realidad, muchas veces reformas legislativas, como podemos ver, han sido beneficiosas para la ciudadanía. Pero también existe como tal este desbalance entre los poderes que ha generado que en muchas ocasiones, aunque deseen como tal o tengan toda la voluntad de brindar beneficios a la ciudadanía, la norma te lo restringe, ¿no? Eso lo pudimos ver en muchos aspectos, como por ejemplo el tema de la LOES, con el tema de los salarios básicos de $1,000, se estableció cuando posterior a ello la Constitución dijo, pues, eso significa gasto público, la Asamblea no debía realizarlo. Eso fue, bueno, la Asamblea Nacional anterior. Existió cierta irresponsabilidad por parte de la Asamblea, pero también existió irresponsabilidad por parte del antiguo presidente de la República, que no lo objetó y después simplemente se fue. Entonces, lo que te puedo decir es que como mensaje final, para mí la Asamblea es uno de los poderes más representativos ciudadanos porque podemos ver que realmente es la casa. En mi experiencia, de lo que he podido ver, es que se escucha a todo el mundo en lo que se puede ayudar con mucho gusto, pero también dentro de las facultades y competencias. Hay gente y asociaciones que es entendible que tengan muchas necesidades y que muchas veces necesiten como tal llegar a carteras de Estado para que, por ejemplo, que el MIES brinde una atención adecuada a un convenio que no ha sido renovado, o que también el Ministerio de Salud pueda brindar medicamentos a quienes más lo necesitan, o que el IES pague las jubilaciones o el incentivo jubilar. Pero aún así, la Asamblea muchas veces, lamentablemente, tiene la restricción legislativa de gestionar, presionar, fiscalizar y legislar. Más allá de eso, pues ya son las previsiones normativas que existen. Así que yo también creo que también parte también de que la gente comience y que la sociedad comience a informarse, como lo conversamos hace un momento, y comience a informarse sobre lo que hace la Asamblea, sobre los efectos que a veces tienen las acciones de los asambleístas y sobre cómo también esto puede generar que sean como tal el contrapeso o el apoyo del Ejecutivo en algunas acciones, ¿no? Porque al final del día todas las autoridades lo que quieren es el beneficio del país, independientemente de que la gente diga, no, es que las autoridades no me escuchan, no me ven. Las autoridades también quieren, los poderes también quieren el beneficio del país y para eso también se tiene que trabajar. Sí, coincido plenamente. Yo soy fiel creyente de la filosofía de generar y darse el beneficio de la duda. Y digo, a pesar de todo lo que ha pasado históricamente en el país, hay que dar el beneficio de la duda de que quienes están tanto arriba en el poder más alto como quienes están en la asamblea trabajan para el beneficio del país. Así parezca lo contrario y así no entendamos a ciencia cierta lo que pasa, pero hay que darse el beneficio de la duda y que mejor poder entender cada vez un el cómo funciona. Quiero cerrar con esto y creo que a la final, respondiendo a lo que yo dije inicialmente, creo que a la final, en un país como el nuestro, para mantener nuestro Estado de Derecho, para mantener las reglas claras, la Asamblea es útil claramente y tendremos que poner también nuestro granito de arena para entender y comprender cómo aportar a ese desarrollo desde nuestro sitio, nuestro lugar. Así que Ari, gracias por este tiempo, qué gusto poder conversar contigo y nada, gracias por ayudarnos a aclarar ciertos puntos y entender el verdadero rol y entender qué hace la Asamblea
hoy por hoy. Muchas gracias, Fer, por la invitación, siempre a la orden. Y también saludos a todos los que escuchan este podcast. Es un crack. Muchas gracias, Ari, y a toda la gente que llegó hasta este punto. Gracias por el aguante. Nos vemos la otra semana con otro.